Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me presento, soy Maricris Parra, soy doctora en Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada y maestra también por la UAP. Sin embargo, a nivel más profesional, me he desenvuelto más en medios como conductora y reportera. Y un poquito ya más vinculado a mi carrera está el tema del marketing digital. Ahí me desempeño como estratega de comunicación digital, diseñando campañas para actores políticos. Y también me he especializado en los estudios de mercado electoral. El maestro Víctor me pidió que le hiciera una plática que tuviera que ver con la materia. Entonces, viendo más o menos de qué va el temario, creo que un buen tema puede ser la recepción de la información política. Algo muy importante que no les dije, y pues para que sepan por qué me invitó, es que en los 3 grados, licenciatura, maestría y doctorado, he egresado con los máximos honores que da la universidad. Esto como consecuencia de investigaciones que cumplen con ciertos estándares, ¿verdad? Eso es para que ustedes sepan ¿qué investigo? Lo que yo suelo investigar siempre desde licenciatura es opinión pública, cultura política y socialización política. Así que considero que es una buena idea mostrarles la propuesta que he elaborado ya durante muchos años y que se ha afinado con el paso de los años sobre la recepción de la información política. Vamos a comenzar con la pregunta de por qué los mensajes se aceptan o se rechazan. La recepción de los mensajes la podemos estudiar a 3 niveles. El primero es el nivel micro, que es el nivel básicamente individual y es trabajado principalmente por la psicología. Aquí es donde vamos a encontrar todas estas teorías psicológicas sobre por qué los ciudadanos a nivel individual consumen un medio. Aquí es donde encontramos, por ejemplo, la teoría de usos y gratificaciones, que estoy segura que ya la conocen, pero para traerla un poquito, que esté fresca en sus mentes. Esta teoría, por ejemplo, postula que los individuos consumimos medios porque nos ayudan a satisfacer ciertas necesidades. En México se ha estudiado, la más reciente me parece que ya es reciente, entre comillas, o sea, es del 2005. Ya no está muy reciente. Pero, por ejemplo, ahí estudian un poquito cómo es que los niños consumen la pantalla de televisión para satisfacer ciertas necesidades, emotivas, vinculadas principalmente por el tema de ser de familias disfuncionales. Y también aquí encontramos todas las teorías, por ejemplo, como la de la disonancia cognitiva, ¿no? Que postula que las personas consumimos medios que solamente sean, acordes a nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, en el caso mexicano actual, en este contexto, vemos que hay medios que son consumidos por una parte de la población y los consideran objetivos, buenos, y otros los evaden porque dicen que están vendidos y que nada más desinforman. Por ejemplo, la clase alta mexicana que suele, relacionarse más con los llamados fifís, que son estas personas que no están de acuerdo con el presidente, ellos se les vincula más con el consumo de Latinos, del Universal, de Reforma, y son medios que los opositores de esta clase política, los llamados chairos, consideran que están vendidos, que son corruptos, que nada más siguen a los intereses de los dueños de México. Eso, les digo, son teorías que provienen más de la psicología y estudian más la recepción de los mensajes a nivel individual. Después tenemos un segundo nivel, que es el nivel meso. En este nivel se estudian a los grupos sociales. Grupos como puede ser la familia, los amigos, llamados pares, compañeros, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, todo lo que se pueden crear en grupos sociales. Y son especialmente estudiados por la psicología social y la sociología. Y aquí es donde más se estudia la mediación de los mensajes. Es un nivel que a mí me gusta mucho estudiar porque en los grupos sociales todavía puedes percibir los factores individuales que permiten que las personas se acerquen a los medios, pero conecta muy fácil con el nivel macro, que es el siguiente nivel. Un ejemplo de este tipo de teorías y modelos es la teoría de la espiral del silencio. Esta teoría, por ejemplo, explica que las personas tenemos más o menos una filia partidista, alguien por el cual queremos votar, una opinión que significa un voto por alguien. Yo opino que este candidato es la mejor opción. Pero resulta que al momento de que tú empiezas a platicar con otras personas y tú percibes que el clima de opinión es diferente a ti, es decir, que la mayoría de las personas con las cuales estás platicando opinan diferente a ti, vas o a cambiar de opinión o a callarte
por miedo al rechazo, al miedo a que te digan, ahí estás mal, cómo crees, que no piensas, es que no sabes y demás. O sea, como que este miedo a ser rechazados es tan grande que hace que mejor nos callemos. Esta teoría tiene antecedentes padrísimos con experimentos donde las personas se les ponen, por ejemplo, rayas y les dicen, oye, ¿cuál es la raya más grande? Al principio se arman grupos en los que hay a lo mejor 9 investigadores, 9 estudiantes que forman parte del grupo de investigadores, y las instrucciones que las primeras 7 u 8 preguntas siempre van a responder de la manera correcta, con lo que es visualmente evidente, la línea más grande es tal. Pero que después de la séptima o octava pregunta van a empezar a cambiar la respuesta. Y se ha probado que a pesar de que las personas pueden ver de manera evidente que la línea más grande es la línea número 2, si las personas, 9 personas antes de ellos, dicen que es la número 1, a pesar de que sea la más chiquita, ellos también van a decir lo mismo, porque es más grande la necesidad de aceptación y pertenencia que ser fiel a lo que estás viendo que es evidente. Entonces, bueno, es un ejemplo de esta teoría. Y bueno, esta teoría nos permite explicar por qué las personas cambian y pues los resultados electorales pueden cambiar también. Y el tercer nivel a través del cual nosotros podemos estudiar la recepción de los mensajes es a nivel macro, y aquí es la sociedad en su conjunto, es decir, la audiencia hacia nivel masivo. Y este tipo de nivel es abordado especialmente por la ciencia política, la sociología y también por las ciencias de la comunicación. Aquí algo importante, porque seguro algunos de ustedes son expertos en comunicación, me van a decir, Cris, esto es mentira, o sea, yo sé teorías de la comunicación que abordan a nivel micro, a nivel del individuo. Sí, ese simplemente es como una clasificación que me permito hacer para poner un poco más en orden todas las teorías sobre la recepción de la información política. Tengo muy claro que para opinión pública utilizan otras clasificaciones como lo que es la audiencia, el mensaje y los efectos. Pero bueno, en ese nivel que es la aceptación o rechazo, me parece que esta es una buena clasificación para entender por qué se aceptan o se rechazan los mensajes. A pesar de que podamos encontrar teorías de repente de ciencia política a nivel meso o a nivel individual. Que la verdad a nivel individual no he encontrado alguna todavía. En esta plática vamos a abordar esta aceptación o rechazo a los mensajes a través del nivel meso. ¿Por qué a través de un nivel meso? Bueno, porque puede ser el determinante para que el mensaje sea aceptado o rechazado. Porque se ha visto que las opiniones, es decir, la llamada influencia personal, guarden el término de influencia personal, yo creo que estoy segura que más de uno de ustedes ya está haciendo un clic de influencia y a influencers. Bueno, esos son como los antecedentes casi que prehistóricos de este término. Y este tipo de influencia se suele dar en los grupos sociales. Y en el caso de las redes sociodigitales, pues obviamente a través de la llamada comunidad. Las audiencias comenzaron a ser estudiadas como una masa uniforme a nivel macro. Esto es bien importante, son los primeros estudios de las audiencias. Estos comienzan a ser estudiados por ahí de la década de los años 20 por Laswell. Y es esta idea de que las personas les llega un mensaje de la radio, una propaganda, un cartel, donde decían, vete a la guerra. Y las personas sin dudar decían, me voy a la guerra. Y pues se iban a matar y con el riesgo de, pues también de ser asesinados en la guerra, de ser mutilados, de llegar mal, vaya, de regresar ciegos y demás. Y se consideró que la gente estaba dispuesta a hacer tal barbaridad porque pues les llegaba el mensaje de la propaganda, y si la propaganda decía vete, te ibas. Este es la época clásica de la teoría de pues la aguja hipodérmica o de la bala mágica. Ambas ayudan a la misma idea, que es que el mensaje lo emiten los medios y pues de inmediato se instaura en la mente de las personas sin poder cuestionar absolutamente nada. Rápidamente, bueno, no tan rápido, pero sí medianamente rápido, fue superado, porque se dieron cuenta que la mera exposición a un mensaje no condicionaba una respuesta. El principal exponente de esto es Clapper, quien él lo que realmente hace es que recoge todas las investigaciones hechas hasta ese momento, la década de los 70, y se da cuenta que la audiencia no es ninguna masa, no es uniforme, por el contrario, existen grupos sociales que van a condicionar que el mensaje sea aceptado o rechazado. Él se da cuenta que factores que hoy son políticamente incorrectos
pero pues existentes, van a influenciar bastante si el mensaje se acepta, se rechaza o se va a adecuar. ¿Qué elementos se da cuenta que influyen mucho? La raza. También se da cuenta que el sexo condiciona bastante la recepción o la aceptación del mensaje. En este sentido, se da cuenta que las mujeres pueden querer un poquito más fácil. Es la década de los 70, no se espanten, ¿ok? Ya eventualmente han llegado otras investigaciones ya más vigentes. Pero bueno, estos estudios pioneros se dieron cuenta que también las mujeres podían querer un poquito más rápido. También la clase social era un factor determinante. Se daban cuenta que la clase baja, por ejemplo, era más escéptica en ciertos temas y la clase alta, los empresarios, se interesaban e influían más en otros temas. Otros aspectos, la educación. La educación también es un tema bien importante. De hecho, como dato curioso, al estar más preparados es más posible que puedas opinar de una manera distinta a la de tu grupo más importante, que es el grupo de tu familia. Si tú tienes licenciatura y tu papá no, es más probable que puedas cambiar de identidad partidista y en general que tu sistema de creencias cambie, que al respecto de tus padres u abuelos. Si los dos tienen el mismo nivel de estudios, esto no siempre pasa. De hecho, también se ha visto que incluso estudiar en mejores universidades, universidades de élite, esto solo se ha visto en Estados Unidos, muy importante, tampoco condiciona. Lo más importante es los años de estudio que tengas. Y bueno, como se dieron cuenta que los medios no tienen el efecto de instaurar un mensaje así nada más porque sí en la mente de los ciudadanos, a este periodo se le llama el periodo de los efectos mínimos. Y aquí es donde llega la teoría que vamos a ocupar para estudiar por qué las personas aceptan o rechazan pues el mensaje. Llegamos a la época que es de este mismo periodo, de la época de los efectos mínimos, cuando se estudia la influencia personal. En este estudio surge ante una coyuntura, que fueron unas elecciones en los años 40, donde los investigadores se pusieron pues a trabajar para comprender el efecto de las campañas políticas para la persuasión y el cambio del voto. Y los investigadores bien puntuales, ahí cuando las ciencias sociales no le teníamos miedo al éxito y teníamos que hacer estudios enormes y demás, bueno, pues se van y se dan cuenta que el efecto de las campañas políticas es prácticamente nulo. Las personas definen el voto o cambian de voto más por lo que escucharon de vecinos, compañeros, amigos, es decir, de sus grupos sociales, antes de por lo que un mensaje, un spot, un comercial o algo que parezca en los medios. Aquí los investigadores encontraron varios temas que fueron objeto de interés. El primero fue el darse cuenta que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a los medios. A ver, es la época de 1950, 40, 50. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, Cris, este mensaje o esta cuestión es absurda 60 años después. Pues, ¿qué creen? Al contrario. Vamos a ver más adelante porque este modelo está más de moda, más en boga y cada vez es más vigente la producción académica. Pero, en esencia, debido a las redes sociales, no todos usamos los mismos medios ni estamos expuestos a los mismos mensajes. Cosa que también ellos se daban cuenta, que era la época en la que pues, los noticieros y demás, pues, o los periódicos, de hecho, por la época, no los leían todo el papá de la familia, o el señor de la familia, sino que llegaba y repartía, ¿no? Espectáculos y sociedad a la señora. Deportes al hijo. Y él se quedaba con la nota roja, economía, política, nacional, internacional y demás. Es decir, ellos se daban cuenta que a pesar de que sí tuvieran acceso a los medios, no todos llegaban o les llegaban los mismos mensajes. Había quien no se interesaba por la nota roja, pero aún así todos sabían más o menos lo que estaba pues aconteciendo. Sabían la información más importante y todavía más sorprendente. Tenía una opinión al respecto de si lo que estaba ocurriendo estaba bien o estaba mal. Así que la pregunta lógica de los investigadores fue, si no consumen medios, ¿cómo es que pueden saber lo que está pasando y además tener una opinión al respecto? Entonces se pusieron a investigar más, fueron otra población y encontraron dos cosas. Encontraron el modelo de comunicación en 2 pasos y la influencia personal. Aquí algo importante es que esto lo estudiaron en varios temas, no solamente en el tema político, sino en cine, productos de limpieza, moda y pues política. Y encontraron la figura de los líderes de opinión.
Los líderes de opinión son personas que pertenecen a los grupos sociales y que están interesadas en ciertos temas. Aquí el aspecto clave es que están interesados en ciertos temas y además reciben la información directamente de los medios. Así que son percibidos por el resto del grupo como expertos en el ámbito. Y pues existen diversos tipos de líderes de opinión según el tema, ¿no? Por ejemplo, hay líderes de opinión en el tema de espectáculos, otros en el tema de política, otros para consumir, pues sí, películas, qué película van a ver, si estuvo buena, si estuvo mala, qué jabón o qué detergente van a comprar. Y eso es algo bien importante porque se dieron cuenta que en los grupos sociales hay líderes de opinión en distintos temas, de tal manera que el señor, aunque no vea la nota de espectáculos, tiene una idea de quién es la artista del momento, la más vendida y el escándalo en el que está envuelta, ¿no? La señora que a lo mejor no consume la nota a lo mejor internacional, tiene una idea más o menos de la Guerra Fría por la época, aunque no esté bien informada de lo que esté pasando, pero algo sabe y tiene una opinión al respecto. Entonces, pues, con que tú vayas a tu familia y estén platicando, se van enterando, se van transmitiendo la información. De ahí el modelo de comunicación en 2 pasos. Y algo súper importante es que no hay un líder de opinión único. No es como que el líder de opinión lo sea en absoluta y completamente todos los temas. No es como que el papá influya en moda, en cine, en política, en economía. Entonces no lo hay. Hay líderes de opinión distintos. También se buscaron o trataron de indagar qué era lo que hacía que una persona fuera considerada como líder de opinión y que influyera en los demás. Y aquí el tema está en que se dan cuenta que no hay como tal un factor único. Que hay factores que sí pueden afectar, por ejemplo, a lo mejor la clase social, la educación, pero que lo más determinante para que una persona sea influyente es que debe de ser considerada por el resto del grupo como experta en el tema. Y eso también les ayuda mucho a explicar por qué no hay líderes de opinión universales. Por ejemplo, se dan cuenta que las mujeres más jóvenes influyen a las mujeres mayores en temas de moda. La moda, ellas son las expertas, pero que a su vez estas personas más jóvenes acuden con las señoras para pedir recomendaciones de productos de limpieza, de qué receta hacer, de cómo preparar algo. Es decir, el factor esencial es que sean considerados por el resto del grupo como expertos en el tema. Y aquí algo también que tenemos que puntualizar, es que el líder de opinión nos puede remitir a una idea de el presentador de noticiero, a algo por el estilo. Y lo cierto es que en 2002, 2003, la década de los 2000 principios, se intentó cambiar la terminología del modelo, ¿no? Que el líder de opinión fueran líder de pequeñas audiencias, líder tal, pero la terminología de líder de opinión sigue vigente en la producción académica más reciente, que es la del 2022, me parece, de Atilano. Entonces, el líder de opinión no nos va a hacer referencia a los medios, no. Nos va a hacer referencia a personas que forman parte de grupos sociales y que son consideradas como expertos en el tema por el resto de los miembros del grupo, y eso las hace influyentes en las decisiones de compras, de consumo y de votación. Esto es lo que nos genera el modelo de comunicación en 2 pasos. Este modelo de comunicación en 2 pasos nos indica que la información no llega de manera directa a los ciudadanos. Es decir, primero llega de los medios a las personas que sí consumen esa información en los medios, es decir, los líderes de opinión, primer paso, y después esas líderes de opinión le transmiten la información ya con una postura o interpretada a los valores y creencias del grupo, al resto de los miembros de ese grupo que no consume información o que no se interesa tanto por esos temas. De ahí que la información llegue en 2 pasos, de los medios a los líderes de opinión y de los líderes de opinión al resto de los miembros del grupo. Y aquí algo que quiero resaltar es que este modelo, 69 años después, las premisas que lo motivaron continúan vigentes. ¿Por qué? Porque se ha visto que aunque todos hoy podamos acceder a nuestro celular y entremos a cualquier red social, pues nos damos cuenta que los algoritmos van a hacer que tengamos agendas muy personalizadas. De tal manera que si entran a mi
mis redes sociales, van a ver que me llegan muchas noticias de política, muchas publicaciones, inclusive, y eso no es motivo de orgullo, pero casi, en Instagram me llega mucha información política. En tanto que estoy casi que segura que si agarro el celular y entro a Instagram, de a lo mejor, vamos a ponerlo aquí, una amiga, una hermana, por ejemplo, le va a salir gatitos, animalitos, a lo mejor lugares para ir a comer, si es una persona que le gusta ir a andar, estar comiendo por todas partes, eso es lo que le va a salir. Si a lo mejor agarro el celular de mi hermano, estoy segura, porque lo he visto, que van a salir cuestiones deportivas, cuestiones de coches y también perritos y mascotas. Y si agarro el celular a lo mejor de alguien más, me va a mostrar, según tus intereses, a lo mejor decoración, a lo mejor más de moda, a lo mejor el contenido fit, por ejemplo. Y a pesar de que ella pase todo el día en Instagram o en TikTok, no se va a enterar de lo que yo me entero. A pesar de que las dos estemos con el mismo dispositivo, el mismo celular, mismo modelo, mismo todo, y misma red social, vamos a recibir contenidos diferentes. Así que esta premisa continúa vigente. Las personas no reciben directamente de los medios la información. De hecho, investigaciones muy recientes se han dado cuenta que este modelo puede ser inclusive más importante en la era de las redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque las personas, y particularmente en el ámbito de las noticias, recuerden que esta plática es recepción de información política, ¿ok? ¿Les puedo seguir para otros tipos de información? Sí, pero vamos a hablar hoy de la política. Que incluso las personas en las redes sociales, cuando les aparecen las noticias, muchas veces, y se ha visto especialmente en el caso de Facebook, es porque el papá, la mamá, el tío o el profesor compartió la noticia. Y no es porque tú hayas sido directamente sino que alguien comparte, comenta lo que está pasando y tú te enteras. También se ha visto que el líder de opinión puede encontrar en el ámbito de las redes la manera de influir de manera prácticamente directa en sus grupos sin tener que ponerse a platicar del tema. Por ejemplo, cuando publica una reacción en la que le tira de todo al gobierno porque no tuvieron los servicios de salud, y publica y comenta noticias sobre el tema. Es decir, se ha visto que el líder de opinión tiene un nuevo margen de acción en el ámbito de las redes sociodigitales. Entonces, bueno, para muchos autores, estudiar el modelo de comunicación en 2 pasos y la influencia personal y a los líderes de opinión en las redes sociales es como lo que deberíamos estar empezando a concentrarnos y a focalizarnos. Ok, ahora vamos a ver si los grupos sociales influyen en la recepción del mensaje por parte de las audiencias. Y aquí es donde les voy a platicar un poquito de mi investigación que hice en el caso de Puebla, porque eso es algo que siempre he tratado de contribuir. Como les comenté al principio de esta charla, pues yo me dedico más al tema de diseñar de repente estrategias de comunicación digital y demás. Y encuentro publicaciones, investigaciones increíbles de no sé, me ha pasado que en Reino Unido, que en Estados Unidos, la influencia de tal, pero no son sociedades que se puedan asemejar a la latina, a la mexicana, que los mexicanos somos como con una cultura política bien particular, porque no somos ni tan de acá, ni tan de allá. Entonces estamos como con una cultura muy propia. Y mucho menos poblana, ¿verdad? Entonces siempre trato de generar conocimiento que pueda ser aplicable. Entonces, estudio mucho el caso de Puebla. Y les puedo asegurar, meter las manos al fuego, de que los grupos sociales influyen en la recepción del mensaje por parte de las audiencias. En mi investigación doctoral, lo que hice es que retomé el modelo de comunicación en 2 pasos. Obviamente con ello la figura del líder de opinión y la influencia personal. Y además le di esta mirada de la socialización política. ¿Por qué? Porque la socialización política pues es el proceso a través del cual se transmite la cultura política. Y si nosotros consideramos que la opinión pública es pues la expresión de la cultura política, porque no es como que está conocimiento científico, certero, lo que la gente opina, y esas opiniones se realizan a partir de las creencias y valores, cultura política, pues me permite estudiarlo a mayor detalle y con mayor profundidad. El tema importante aquí es que los agentes socializadores son la familia, la escuela, los medios y los pares, es decir, los grupos sociales. Así que lo pude estudiar de manera integral.
Y pues estudié esto en la zona metropolitana de Puebla, concretamente con universitarios. Apliqué 400 encuestas en diversas universidades de la entidad, las que tenían mayor matrícula. Obviamente la BOAB fue la ganadora, pero también la universidad privada, pues apliqué en la Ibero y en la UPAEP. Y encontré que, y lo estudié específicamente sobre el tema de la corrupción, que tanto influye la corrupción en la opinión pública de los jóvenes. Consideran que México es corrupto, no es corrupto y demás. Y pues, ¿qué creen? Encontré que el mensaje de los medios es el que explica la corrupción, porque todos los jóvenes consideran que México es muy corrupto. Algo muy importante es que esta investigación tuvo un enfoque mixto, tuvo un enfoque cuantitativo con las encuestas que les critiqué, pero también tuvo grupos de enfoque, y tuvo dos grupos. Uno con los jóvenes, con 8 jóvenes de diversas universidades, respetando pues las cuotas que tenía que haber en universidad pública y privada, y también de género, ¿no? Entonces había hombres y mujeres. Y también con sus padres de estas personitas para estudiar si realmente influyen en sus hijos, si realmente platican de políticas. Bueno, aquí fue sobre corrupción específicamente hablando, y ver si de verdad existe esta influencia personal y si hay líderes de opinión. Y bueno, pues encontramos que todos los jóvenes consideran que México es súper corrupto, o sea, literal, consideraban que hay demasiada corrupción, que ocurre prácticamente siempre, y que toda la clase política o la inmensa mayoría está involucrada, está involucrada en actos de corrupción. Así que bueno, fue determinante. Esto se reflejó también en los grupos de enfoque. Con las encuestas elaboró un modelo de regresión lineal simple, en el cual cada agente socializador, es decir, cada grupo, los amigos, los compañeros, la familia, era una variable independiente. Y la variable dependiente es opinión pública. Se encontró que los medios son el agente que explican la opinión pública sobre corrupción, porque los medios de manera sistemática están transmitiendo noticias sobre corrupción. Eso es algo que ya esperaba encontrar debido a que investigaciones previas, que de hecho son comparadas, han comparado la cobertura, por ejemplo, de corrupción en Chile y en México, y se han dado cuenta que en México es un tema constante el tema de la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque pues, está impulsado por el presidente, la lucha contra la corrupción, por la que llega al poder. También porque es un tema que impulsa mucho el Banco Mundial, es el enemigo a vencer a nivel mundial. Entonces es un tema que tiene una cobertura constante en los medios. Y en el caso mexicano, como la corrupción es estructural, pues ¿qué creen? De manera constante está en la prensa. Así que eso no me sorprendió. Sin embargo, lo sorprendente fue que a pesar de que los jóvenes supieran que la corrupción está mal, porque los medios, la prensa, siempre muestran noticias en las cuales la corrupción es la causante de muertes, enfermedades, falta de medicamentos, mala atención médica, que las obras se caigan, que no hay educación, o sea, es la causante de todos los males, según la prensa. Los jóvenes son corruptos. Y tú dices, pero ¿por qué si saben que está mal y los medios constantemente están diciendo y mostrando los costos y efectos de la corrupción? Bueno, eso será debido a que el mensaje de los medios pues se queda a un nivel muy superficial, porque los grupos sociales, concretamente la familia, transmite mensajes opuestos sobre la corrupción, es decir, le va a quitar la connotación negativa y la corrupción ya no es mala. Hubiera sido increíble hacer esto lo he hecho con otros alumnos, doy clases en la UPAEP, y esto de repente estaría padrísimo poner esta actividad, pero pues, si pueden hacerlo, honestamente digan cuántas veces ustedes han sido corruptos. En la mayoría de los grupos me encuentro que han sido testigos de actos de corrupción en temas de tránsito. Creo que el Metrobús volvió a Puebla corrupta porque muchas personas tienen recuerdos de los padres de haberse dado vueltas prohibidas y haberse arreglado con el poli para pues no pagar la multa. Es un tema muy frecuente, pero también me llegan muchos comentarios de ay sí, es que yo pagué un poquito en la universidad porque estaba mal y un profesor, pues nos arreglamos, ¿no? Esto es importante porque los grupos participantes de la familia le quitan esta connotación negativa a la corrupción y transmiten que es una oportunidad que hay que saber aprovechar para arreglar problemas sociales.
De esta manera, el mensaje de los grupos, concretamente la familia, pues hace que sean opuestos el mensaje de los medios, que transmite costos, efectos, consecuencias horribles, con el mensaje de la familia. Pero además el mensaje de la familia no viene solo, viene reforzado por los otros grupos, concretamente con los amigos, los llamados pares en la investigación científica. Los pares pues también fomentan la corrupción. Más que fomentarla, ellos lo que hacen es que refuerzan los mensajes transmitidos por la familia. De esta manera, casi todos los estudiantes universitarios que participaron en el grupo de enfoque pueden referir a un amigo que se había arreglado pues con el profe para pues subir la calificación o para aprobar la materia. Los arreglos que me refirieron los grupos de enfoque van desde que va muy guapa hasta que le invita una botella, hasta que paga clases particulares que realmente no llegaba el docente, sino que simplemente le pagabas la clase, platicaban un rato y pues ya aprobabas la materia, ¿verdad? Entonces, bueno, también han visto esto, aunque no solamente en el ámbito académico, también hubo un joven que me refirió que él, por ejemplo, había sido testigo de cómo un amigo durante la pandemia de COVID, que también fue otra experiencia, había visto que en el tema de tránsito le querían quitarle el coche, entonces arregló con el poli, con una mordida, pues para no tener que le quitaran el coche, básicamente. Entonces vemos que los pares también transmiten este mensaje de que la corrupción es una manera de arreglar, solucionar problemas. La universidad, por el contrario, transmite otro mensaje que va de la mano porque está muy vinculado. Si se dan cuenta, los pares o amigos básicamente fueron corruptos la mayoría en el tema de la universidad para pagar, para arreglar que la calificación. Pero además la universidad a veces transmite el mensaje de que la corrupción es necesaria para que las cosas funcionen. Cuando sabes que tienes que pagarla, a lo mejor hay que ver las horas de servicio para que te las pase. Cuando tienes que pagarle las prácticas profesionales. Cuando tienes que pagarle, hay que ver lo de la carga de materias para que puedas cargar la materia que necesitas. O sea, transmite este mensaje de que a veces la corrupción es necesaria para que las cosas anden. De esta manera, a pesar de que los medios constantemente estén hablando de los costos de la corrupción, los efectos de la corrupción, pues al no encontrar soporte o mensajes que sean congruentes con lo que ellos transmiten por parte de la familia, por parte de los pares y por parte de la universidad, pues ¿qué creen? La mayoría de los jóvenes tienen experiencias sobre corrupción y pues de hecho la tienen muy normalizada. A diferencia de los grupos de enfoque que tuve con los padres, en los cuales todos los adultos, todos, no hubo una excepción, mostraban ciertos signos como de pena, ¿no? Como de, uy, es que uy, sí fui corrupto, pero no quería, fueron las circunstancias que me obligaron, lo juro, yo no quería, fue la vida la que me obligó a ser corrupto una única vez y nunca más he sido corrupto. Los hijos no, los hijos hasta se ríen, los hijos dicen, ay, yo sí fui corrupto, yo sí pagué, ay, qué pena, pero sí, y se ríen. Los padres todavía tienen una socialización dicha por la familia, de hecho, en que la corrupción es algo íntimo. ¿Y por qué salió el tema de los padres? Porque bueno, a pesar de que los líderes de opinión, que en el caso poblano, esto se averiguó por el levantamiento de encuestas, se visualiza que generalmente son los padres y concretamente el papá más que la mamá, cosa que esto rompe con la tendencia mundial. Normalmente en casi todas las sociedades, no importa que sean también machistas, ¿no? O sea, no, aquí de hecho no creo que sea tanto un tema de género como de clase social, porque esa tendencia también se ha visto, que se ha visto que en general la madre influye más que el padre en la socialización y la transmisión de la cultura política y demás. Por una cuestión más o menos lógica, lo que se supone los investigadores visualizan es que como los primeros años son trascendentales para la formación de la identidad política y esos años los pasan muy pegados a la mamá mientras el papá está trabajando. Y que incluso aunque los dos trabajen, la que históricamente lleva la carga de cuidar a los hijos es la mamá. Entonces digamos que hay mayor apego y por lo tanto mayor transmisión. Sin embargo, y eso solamente se ha visto en Estados Unidos, que es donde se ha estudiado, también en Europa, pero en Estados Unidos ya tiene una hipótesis de por qué pasa esto. Se ha visto que en grupos o familias donde la familia es muy pobre y la mujer no está preparada, entonces el padre sí influye más y que también puede ser una condición de que las hijas además en general suelen influenciarse más por el padre en temas políticos, pero es una cuestión entre clase social y sexo. En América Latina no tenemos tantos antecedentes. En Puebla, bueno, en México teníamos como 3 investigaciones
que no lo hacían de manera como que muy precisa. A lo mejor Ibarra en el 2003, que estudia la televisión. En el 2013 también teníamos otro antecedente. Aquí encontramos que se confía más en el padre, es el líder de opinión y el que más influye. En los grupos de enfoque, por lo tanto, hubo más padres que madre. Y esto suena muy extraño. Bueno, hubo más papás que mamás. Y pues ellos visualizaban que a pesar de que ellos consumían todos, o sea, el papá que menos consumía era un papá que veía un noticiero en la mañana y en la noche. Pues fue un participante que consumía literalmente 12 horas de información política porque todo el día andaba escuchando el noticiero en su trabajo. O sea, de verdad, una cosa impresionante. Y además llegaba a su casa a ver el noticiero. Y se dan cuenta que, nos damos cuenta de hecho, que ellos influyen en sus hijos. La socialización sí existe y sí existe influencia personal porque los hijos acuden a ellos porque son líderes de opinión, o sea, todo el tiempo están informados y saben lo que está pasando. Algo importante acá es que me doy cuenta que aquellas personas que en las redes sociales evitan el contenido político porque en sus palabras le genera estrés o ansiedad, solamente se entera de política por las conversaciones que tiene su papá con su mamá en la cena. Es decir, sigue vigente el modelo de comunicación en 2 pasos. Pero también para aquellos que reciben noticias de manera involuntaria en las redes sociales, acuden con el padre que normalmente a hablar de política para ver si es verdad, para validar la información. Entonces nos damos cuenta que el líder de opinión ya no solamente tiene en este entorno la función de transmitir la información, sino de validarla, de hacer que las personas la puedan creer. Por lo tanto, es que les afirmo que por lo menos para el caso poblano, pues sí, los grupos sociales influyen tremendamente en la recepción de la información política. Y nosotros seguramente, como investigadores o expertos en comunicación en su caso, van a decir, ¿qué los medios que hicieron? O sea, ¿cómo es posible que no? O sea, no entiendo. Bueno, pues el papel de los medios es el que permite explicar la opinión pública sobre corrupción. Es decir, por la cual todos sabemos que hay mucha corrupción y que eso está mal. Pero se queda al nivel más superficial, al nivel de las valoraciones, es decir, de las opiniones. Pero en los niveles más profundos, el de los comportamientos y actitudes políticas, pues ahí no influyen. Ahí influye en los mensajes o la socialización que realizó la familia, la escuela y los pares. Y por lo tanto, prácticamente la mayoría de los jóvenes que participaban en los grupos de enfoque sí podían referir actitudes y pues situaciones en las que ellos habían sido corruptos y ya no solamente sus padres, sus familiares o amigos. Ellos se habían vuelto protagonistas en historias de corrupción donde ellos vieron en ella la fórmula mágica para arreglar, solucionar o las oportunidades, todos son palabras de ellos, para salir de un apuro y pues poder arreglar ese problema. Entonces vemos que a pesar de que los medios prácticamente, según las investigaciones de Echeverría y González, que nos muestran que la corrupción es un tema estructural, sistemático, que la prensa está constantemente reportando y que de hecho forma parte de la rutina periodística de muchos, para llegar a redundancia, periodistas, reportar sobre corrupción, pues no va a repercutir, o sea, no va a repercutir en el sistema político mexicano, porque pues los jóvenes siguen recibiendo otro tipo de mensajes por parte de familia, universidad y escuela. Y por lo tanto, pues, el mensaje siempre quedará en los niveles más superficiales. ¿Qué les sugiero para continuar con la investigación de las audiencias? Bueno, siempre, hasta que a lo mejor alguna investigación me demuestre lo contrario, creo que se tiene que estudiar la recepción, la negociación de los mensajes que transmiten los medios, considerando los grupos sociales. No es que las personas no piensen, no, todos tienen grupos sociales en los cuales hay valores y creencias que llegaron antes que el mensaje de los medios y que por lo tanto van a condicionar que se acepte, rechace o adecue el mensaje. Y obviamente su cultura política. ¿Por qué? Porque la cultura política es este conjunto de creencias, valores, conocimientos hacia el sistema político. Entonces, si nosotros creemos que algo está bien, pues lo vamos a aceptar el mensaje. Pero si creemos que esté mal, así sea el medio que sea, lo vamos a rechazar o adecuar. ¿Cómo lo rechazamos? Diciendo que son unos vendidos, que son unos fifís, que son tal. O sea, hay muchas maneras de rechazar el mensaje. Y por lo tanto, si no consideramos la cultura política de los jóvenes y la pertenencia a los grupos sociales, simplemente estamos estudiando a niveles que no nos van a poder explicar el por qué algunas personas sí aceptan el rechazo y el mensaje y por qué algunas otras lo rechazan.
Esa es la manera en la que nosotros podemos también estudiar pues la mediación, ¿no? La mediación en cómo alguien dice, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, esto lo escucho, pero no va a repercutir en mis acciones o en mis actitudes y comportamientos. Entonces, estudiar a un nivel meso sí que nos permite entender esta mediación. Algo que también considero que debemos considerar siempre que investiguemos a las audiencias es que los mensajes no van a repercutir por sí. Eso sería un retroceso a la década de los años 20, cuando creemos que solamente por un spot la gente va a cambiar de opinión. O sea, eso no suele pasar, no es el común denominador. Tendría que ser el spot donde se muestre un super mega acto de corrupción y que esa sea la bandera y estrategia de comunicación, el branding del político, para que de verdad genere un impacto. Pero podemos decir que en la inmensa mayoría las personas no van a cambiar por un simple spot. Eso, les digo, sería volver a la época de los 20, donde pensábamos que los medios tienen la capacidad de inyectar un mensaje en la mente de los ciudadanos y va y se acabó. El ciudadano no piensa, no dialoga, no nada. Y también es muy importante realizar investigaciones con una metodología mixta. ¿Por qué? Porque las encuestas nos permiten conocer la opinión del momento, nos permiten generar modelos de regresión lineal simples, donde podemos ver la variable independiente y la dependiente y si hay esta relación o no hay relación. Pero no nos permiten entender el por qué la gente opina así, a menos que sean de tipo panel y demás, pero realmente es muy complejo. En cambio, cuando tenemos grupos de enfoque, podemos ver por qué la gente piensa de esa manera. Podemos conocer esos factores culturales que les hablaba, sus valores, creencias y conocimientos, y por lo tanto explicar por qué la gente opina de esa manera. Me parece que este tipo de investigaciones son muy completas porque nos permiten conocer la opinión pública al momento, las variables relacionadas con esa opinión pública, ver el grado de dependencia y también, y más importante, por qué la gente opina de esa manera. También desde la parte más práctica, por así decirlo, nos permite generar estrategias de comunicación que nos permite llegar a sectores estratégicos, porque ya sabemos qué sectores son los líderes de opinión y por qué piensan y opinan de esa manera. Por lo tanto, podemos crear campañas o spots o contenido, básicamente, que tenga esos factores culturales que impacten en las personas y que a su vez lleguemos a las personas que influyen en la generación de la opinión pública. Así que es una sugerencia que me permito hacerles si les interesa la investigación en las audiencias. Y si no les gusta la investigación, no hay problema. Son factores que tienen que considerar al momento de que diseñen o generen campañas políticas, que hagan cobertura o que trabajen ya en los medios en asuntos políticos. Aunque, como les comenté, las investigaciones pioneras de los 50 más o menos mostraban esto no solamente en temas políticos, sino también en tema de cine, de productos de consumo para el hogar, de moda. O sea, la influencia existe en cualquier ámbito, incluyendo las redes sociales. Espero que esta plática les haya interesado. De ser así, pues les dejo por aquí mi correo por si les interesa, tienen alguna inquietud, quisieran saber más de la investigación o cualquier comentario, bueno, pues por aquí me lo pueden hacer llegar. Me dio muchísimo gusto compartir esta clase con ustedes y muchísimas gracias al maestro Víctor por darme esta oportunidad.